Buenas noches, buenas noches. Les doy la bienvenida, hermanos, hermanas, amigos que nos miran a través de este medio para este estudio bíblico. Sean bienvenidos. Un saludo desde aquí, desde mi hogar, a todos ustedes, transmitiendo para compartir con ustedes la palabra de Dios en este estudio que estamos realizando. Sean todos bienvenidos y doy las gracias por comunicarse, por conectarse. Su amigo y servidor, Pastor Guillermo Reyes, de la Iglesia de Cristo en Palatine, Illinois, les saluda. Esperando que todos se encuentren bien de salud y también físicamente y espiritualmente, sobre todo bien fortalecidos en el Señor, ya que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y nosotros tenemos que sostenernos firmes en estos tiempos que hemos estado pasando. Pero a Dios sea la gloria. Gracias, hermanos, por conectarse. Y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a entrar en nuestro estudio, en la continuación de lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la deidad de Jesucristo y hoy vamos a continuar este estudio porque es necesario que muchos de nosotros conozcamos la deidad de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Por lo tanto, yo les pido que estén atentos a la lectura de su palabra que vamos a tener hoy. Sí, la palabra de Dios la vamos a leer en Lucas capítulo 5, verso 17 en adelante. Y si usted tiene su Biblia a la mano, ábrala en Lucas. Vamos a estar usando la Biblia porque es importante que nosotros usemos la Biblia. Hermanos, bienvenidos una vez más. Gracias por reportarse. Gracias por estar allí mirándonos, comunicándose con nosotros. Y estos estudios pueden compartirlos ustedes con sus seres queridos, con sus familiares, porque es necesario que la palabra de Dios corra, dijo el apóstol Pablo. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en Lucas capítulo 5, verso 17, y vamos a mirar en esta porción la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que Lucas 5, 17, del verso, hasta el verso 26, dice la palabra de Dios así. Aconteció un día que él estaba sentado y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Sí, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, se levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ojalá y siempre podamos mirar las maravillas de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos entrar en ella y en toda la Biblia, Señor, para encontrar, Señor, el estudio de esta noche y compartirlo con mis hermanos y con aquellas personas que nos miran, a los cuales, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a todos y así poder, Señor, asimilar tu palabra y crecer en ella. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén. Miren qué interesante, ¿cómo podemos mirar nosotros la deidad de Cristo en este pasaje? Bueno, primeramente quiero que observen algo interesante. Cuando Jesús comenzó a hablar sobre este asunto o hacer esto que está haciendo aquí, dice que aconteció que un día que él estaba enseñando
Y ahí donde él estaba enseñando, dice, estaban sentados los fariseos, que era una secta fuerte, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas. Habían venido mucha gente porque querían oír a Jesús. Y siempre es interesante que la gente quería escuchar porque Jesús siempre tenía algo que compartir con ellos. Pero estos eran personas que solamente se acercaban para ver si encontraban algo con qué mortificarle la vida, con qué hacer cosas realmente que lo pudieran afectar a él, a Jesucristo, y con ello tener algo con que acusarlo para quitarle la vida, matarlo. Pero es interesante. Bueno, la deidad de Cristo ahora la vemos cuando el Señor Jesucristo le dice a esta persona en el versículo 20, al ver la fe de ellos, de estos hombres que lo habían traído, de estas personas, al ver la fe de ellos y él a dejarse que lo bajasen del techo, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron de allí, y él al mirar la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, qué interesante. Ellos llevaban a este hombre para que fuese sanado. Pero vemos nosotros que lo primero que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y a veces nosotros tenemos que pensar, ¿qué es mejor? ¿Tener sanidad de alguna deficiencia o de algún dolor o de alguna cuestión en el cuerpo? Por ejemplo, un ciego, uno que no habla, o un cojo, un manco. ¿Qué es mejor? ¿Que se restaure o que sea salvo para la vida eterna? Pues es mejor que sea salvo para la vida eterna y nadie puede entrar a la vida eterna con pecados. Entonces aquí vemos la deidad de Cristo como Dios perdonando pecados. Tus pecados te son perdonados. Y esto es lo interesante, que aquí estas personas religiosas que estaban ahí sentadas en el mismo lugar donde Jesús hizo este milagro, lo estaban cavilando en sus corazones que está haciendo este hombre. Si este hombre no es Dios para perdonar pecados, pues ellos no lo sabían que él era Dios, pero nosotros ahora podemos tener luz por las Sagradas Escrituras de que Jesucristo es Dios y es hombre. Miren, la semana pasada les leí un poquito sobre este asunto, el significado y la importancia de la deidad de Jesucristo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la deidad de Cristo? Una vez lo dije la semana pasada y lo quiero repetir porque quiero que quede bien clarito esto. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, nos estamos refiriendo al hecho de que Cristo no era meramente humano, era también verdadero Dios. O sea, Jesucristo tenía dos naturalezas, la cual nosotros no tenemos los seres humanos. ¿Sí? Jesucristo era humano y era Dios. También nos podemos referir al significado y la importancia de esto, punto número 2, porque se considera la doctrina de la deidad de Cristo de gran importancia para nuestra fe. ¿Por qué se considera? ¿Por qué se considera la doctrina de la deidad de Cristo? Es de gran importancia para nuestra fe, porque sobre esta descansa la esperanza de la salvación para ser salvos. Como le digo, no es más importante ser sanado de algo, sino ser salvo. ¿Sí? Cuando una persona está enferma, sí, oramos por ella y rogamos a Dios por su sanidad, pero lo más importante es que la persona conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, que sean sus pecados perdonados. ¿Sí? Si Cristo hubiera sido meramente humano y no Dios verdadero, hubiera sido imposible la salvación de todos nosotros los pecadores. ¿Qué importancia es esta de que Jesús nos perdone nuestros pecados? Bienvenidos todos los que se están conectando. Allí veo a varias familias y alguien desde allá, desde San Luis Potosí. Saludos. Bien, esto es así porque un hombre, por bueno que sea, jamás podrá salvarse a sí mismo. Y si no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo podrá salvar a otros? ¿Cómo yo podré salvar a mis seres queridos? Bueno, pues solamente hablándoles de Cristo, invitándoles a la iglesia, hacerles que reflexionen en lo que es la palabra de Dios y que conozcan a Jesucristo más que nada como su Señor y Salvador, para que Él primeramente perdone sus pecados. Número 2, para que los salve, para que sean salvos, para que tengan la seguridad de la vida eterna. Esta vida aquí en la tierra es pasajera, somos peregrinos en ella.
vamos de paso. Nacemos, crecemos, trabajamos, nos hacemos viejos los que tenemos oportunidad, morimos y decimos, ¿y a dónde vamos a ir? Y a veces no saben nuestros familiares en dónde vamos. Bueno, Jesús nos ofrece la vida eterna. Él es vida eterna, Jesús lo dijo. Muy bien. Esto es el significado y la importancia de la deidad de Cristo. Ahora quiero seguir continuando con el estudio. Sí, vamos a hablar de Jesucristo como el Dios omnisciente, ¿sí? Como el Dios omnipotente, y vamos a estar mirando todos los atributos que Él tiene. Mire, omnisciencia, que todo lo puede. Jesucristo todo lo puede. Y eso lo vimos en la semana pasada en algunos pasajes también, y hoy lo vamos a seguir continuando mirando. Por ejemplo, en Mateo 28, 18, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y el verso 18 dice de la siguiente manera. Sígame usted con su vista, si no tiene su Biblia, si la tiene, ábrala, y así estudiamos juntos la palabra de Dios. Veamos más de la deidad de Cristo. Mateo 28, 18 dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, note usted que él un Dios omnipotente, como un hombre que era también, pero Dios omnipotente, ¿sí? Que todo lo puede, porque él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es cuando él hace una encomienda a sus discípulos, a los apóstoles, para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda persona, para la salvación de sus almas. Él tiene dominio absoluto en la tierra. El Señor Jesucristo, como Dios, tiene dominio en la tierra sobre la enfermedad, ¿sí? Tiene dominio sobre la muerte, tiene dominio sobre la naturaleza misma y tiene dominio sobre el viento y aún sobre el mar. Mire, en Mateo 8, quizá alguna vez ha oído usted de este pasaje, Mateo 8, el Señor Jesucristo, en el verso 23, estaba sucediendo algo. Dice, verso 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor Jesucristo dormía y los discípulos estaban allí asustados. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sí, ahora noten ustedes el dominio como Dios que él tiene para ello. Miren el verso 26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Tanto que los hombres dijeron esto, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedece? Es el poder de Dios solamente actuando, y Jesucristo es Dios. Aquí vemos su poder como Dios, aquí lo vemos como el Señor Dios Todopoderoso. Bien, Él también tiene dominio absoluto sobre el mismo infierno. Y esto es algo que nosotros debemos de mirar. ¿Y por qué digo sobre el mismo infierno? Porque yo quiero llevarlos a ustedes a que vean cómo Él a los demonios los sujeta, cómo Él tiene poder para castigar y para mandar al infierno a quien tiene que mandar. Para ver el dominio absoluto en el infierno, vemos que en Lucas capítulo 4, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, verso 35, vemos lo siguiente que dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí está hablando de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y Jesucristo reprendió ese espíritu inmundo que estaba dentro de este hombre y lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Lo mandó callarse porque estaba el demonio hablando y diciendo algo que todavía no le correspondía al demonio decir. ¿Sí? Si usted mira el contexto de este pasaje desde el verso 31, encontrará el por qué estaba hablando de esta manera. ¿Sí? Ahora,
ahí mismo en Lucas capítulo 4 y el verso 38 dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose, vemos como aquí está el poder también del Señor, pero para sanar, y en el otro lo vimos para reprender, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar cómo el Señor domina todas las cosas que están a su alrededor surgiendo. En esa ocasión, cuando él sanó a la suegra de Pedro, después de esto, allí en el verso 41 surge algo similar a la reprensión para dominar a los demonios, al mismo diablo y a Satanás con todos sus ángeles caídos. Dice el verso 41, también salían demonios de muchos. Fíjese, salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cristo, y él los reprendía porque no los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no era el tiempo para que ellos expresaran a Jesús. Aquí estaba empezando él su ministerio, apenas estaba en su primer año él de ministerio. Para los 3 años y medio faltaba mucho. El tiempo tenía que llegar en que todos descubrieran que él era el Cristo, pero también que los que no lo querían se fueran sobre él para hablar mal de él o para buscar la manera de cómo castigarle, matándole, llevándole a la muerte, porque no lo querían como profeta, no lo querían como Dios, y menos cuando él decía que él era el Hijo de Dios. Sí, no podían entender eso porque ellos estaban cegados totalmente. Nosotros dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos abra el entendimiento y veamos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene poder sobre los ángeles, pero los ángeles malos. En el libro de Judas, ya casi llegando al libro de Apocalipsis, encontramos una cita que nos dice algo con referencia a esto. ¿Sí? Este libro de Judas no es Judas Iscariote el que lo entregó, no. Este Judas es su hermano carnal de Jesucristo, hijo de María y José. Él sí era hijo de María y José legítimamente, pero este es hermano de Jesucristo según la carne. Ahora, este Judas que vemos aquí en esta epístola o en esta carta, él mismo se consideró como un siervo de Jesucristo. No se consideró como yo soy tu hermano, por lo tanto yo tengo también algún poderío. No, no, no. Mírelo cómo se presenta en el versículo 1. Primero quiero leer esto para que sepa quién es Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, note que él se dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. ¿Quién era este Jacob? Jacob era otro hermano de Judas y hermano del Señor Jesucristo, hijos ellos dos de María y José. Pero en el versículo 6 de este capítulo, mire lo que pasa. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo ha guardado los ángeles que cayeron de la gracia de Dios, los ha guardado en oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día, el gran día en que vendrá el juicio para toda la humanidad, para todas las personas que no obedecieron la palabra de Dios, para todas las personas que no quisieron escuchar ni quisieron entender que era necesario que se acercasen a escuchar palabra de Dios y a dejar que Dios los ministrase y los perdonara sus pecados y los llevara a una relación con Él, de tal manera que pudieran alcanzar la salvación. La salvación se obtiene a través de Jesucristo, porque Él es Dios hecho, Él es hombre y Dios hecho hombre, Él es Dios y Él es hombre y vino para salvarnos a nosotros. Eso lo tenemos que mirar a través de las Sagradas Escrituras. Es importantísimo que nosotros lo veamos. Él tiene dominio absoluto también en el cielo. Él tiene dominio absoluto en el cielo.
En el libro de Efesios que escribiera el apóstol Pablo, encontramos algo importantísimo allí. En el libro de Efesios capítulo 1 y verso 20 al 22. Efesios capítulo 1, verso 20 al 22, que dice de la siguiente manera: la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de el espíritu de sabiduría, de revelación dado a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo, que en Cristo opera, el cual opera en Cristo, dice, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ahí está Cristo. El poder de Dios opera en Cristo. Está allí con el Señor. Lo resucitó, ¿sí? Entre los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales con el Padre Celestial para desde allí interceder por nosotros. Él tiene poder absoluto, el Señor Jesucristo, sobre todo esto. Él tiene dominio absoluto sobre todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, me estoy refiriendo realmente a lo que dice la carta a los hebreos. Si usted ve esta carta a los hebreos en el capítulo, permítame un momentito, Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, vaya conmigo con paciencia al capítulo 2 de Hebreos, versículo 8, dice así: todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, o sea, pero todavía no vemos que todas. O sea, ¿cuándo será esto? La sujeción de todas las cosas para Cristo. Bueno, el libro de Apocalipsis nos lo revela y nos dice que cuando Él venga en su venida, cuando Jesucristo regrese, todo se va a poner en su lugar. ¿Sí? Él dominará y él gobernará en el mundo entero por 1000 años. Y entonces veremos la sanidad de la tierra también y veremos tantas cosas. Pero en su venida, primeramente viene Jesucristo, como yo hablé unas semanas atrás, para llevar su iglesia con él, primeramente. Y así él hacer el tribunal de Cristo, o sea que él va a tener un tribunal donde nos va a juzgar a todos nosotros, los que hemos creído en él, por las cosas que hicimos incorrectamente, sí, pero ya estaremos en su presencia. Después de eso vendrán las bodas del Cordero y luego se harán todas las cosas que dice el libro de Apocalipsis, porque todo lo ha sujetado Dios Padre a él. Entonces él tiene el dominio sobre todas estas cosas. Yo le invito a que usted lea realmente estos pasajes que son importantísimos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es omnisciente, como Dios también es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Él todo lo sabe. Y esto lo podemos ver en el libro de San Juan, en el capítulo 16 de San Juan. Podemos encontrar esta información según el versículo 30 de San Juan, donde dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto, y creemos que has salido de Dios. Esto le dijeron sus discípulos, ¿sí? Cuando Jesucristo estaba con ellos, Él les tuvo que mostrar algunas cuestiones que ellos pudieran entender de que Él había salido de su Padre. Y dice, por ejemplo, el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Aquí Él estaba explicándoles a los discípulos que Él había salido de su Padre, había venido aquí al mundo, pero ahora dice, dejo el mundo y voy al Padre, o sea, voy a regresar a donde yo estaba antes. Es interesante, en serio, cómo pudo el Señor Jesucristo, en serio, cómo Él no pudo, sino que cómo Él tuvo su cuerpo natural como una persona para vivir entre nosotros, sufrir entre nosotros, vivir entre nosotros como humano, sin usar
su poder de Dios, aunque Él era Dios. Él vino para darnos a nosotros esa seguridad. Y le dijeron sus discípulos, dice aquí, he aquí que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Sí? Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Jesucristo es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Sus discípulos lo entendieron, lo comprendieron y lo creyeron. Es necesario que nosotros también lo creyamos, lo entendamos y también crezcamos en ello, en esa madurez. Poner nuestra confianza, poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Creer que realmente Jesucristo es un Dios todopoderoso, ¿sí? Uh, Jesucristo también conoce los corazones de las personas. Y como Él conoce el corazón de las personas, en el libro de los Hechos nos da una referencia también en el versículo 4 del capítulo 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 24 dice de la siguiente manera. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es el escogido. Estaban ellos buscando elegir al sucesor de Judas. Pero es interesante que ellos aquí están reconociendo que Jesucristo conoce los corazones. Él es un Dios omnisciente que sabe lo que yo pienso, sabe lo que yo intento, sabe lo que yo quiero, porque mi corazón está delante de Él siempre descubierto para que Él mire cómo es el proceder mío. ¿Sí? O sea, Jesús, como un Dios omnisciente, sabía dónde encontrar lo que necesitaba. Y vemos allá en la carta o el Evangelio San Marcos, en el capítulo 11, versículo 2, que él en este tiempo era el tiempo en que ya estaba llegando casi él a la culminación de llegar a la cruz. Y aquí en este capítulo 11, nosotros miramos, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, versículo 1, capítulo 11, verso 1 y 2, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betafega y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Ahora, mire, él sabía, como dije, él es omnisciente, él sabe cómo encontrar las cosas que eran necesarias para él. Y aquí estamos viendo algo interesante, versículo 2, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Este era el animalito que él iba a usar para entrar a Jerusalén, donde le tendieron mantos, palmas y todo, y lo recibieron como un rey, pero montado en un burrito que nadie había montado antes, ¿sí? Entonces, cuando él montó en ese burrito es cuando él entró a Jerusalén como un rey. Sí, ahora, un rey entra en un caballo blanco, pero en su humildad, Jesucristo entró montado en este burrito. Mire qué interesante, en serio. Es necesario que nosotros ahora, lo que estamos viendo es que por qué les dijo a sus discípulos, vayan a tal parte, ahí lo van a encontrar. No quiere decir que él ya había pasado por ahí y lo había visto, no. Él sabía que ahí estaba lo que él necesitaba, porque es un Dios omnisciente. También Jesucristo es un Dios omnipresente, ¿sí? Que está en todas partes en el mismo tiempo, y eso es algo que nosotros, pues, nos cuesta trabajo a veces entender. Nuestro Dios es un omnipresente, está en todo lugar el Señor. Está con aquellos que se reúnen en su nombre siempre, ¿sí? Está con los que se reúnen en su nombre, está en el cielo, en la tierra, simultáneamente, ¿sí? Él está en el cielo, en la tierra simultáneamente. Está con los que hacen la obra de discipulado. Cuando nosotros estamos hablando con alguien, Él está ahí con nosotros. Está en cada creyente verdadero que realmente le busca con toda sinceridad, ¿sí? Mire, aquí en San Juan, por ejemplo, en San Juan 14, este capítulo es hermosísimo, San Juan 14, y por ejemplo, en San Juan 14, 20 dice de la siguiente manera, y había ciertos griegos
no, perdón, estoy en otro pasaje, es 14. San Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Le digo, Él está en nosotros. Si usted acepta a Cristo, Él está en el corazón. Él está con cada creyente verdadero, con cada persona que ha aceptado a Cristo. Él está ahí con usted. Usted debe de dejar realmente que Dios entre en su corazón y usted pueda sentir que Él está con usted, que usted no está solo en ninguna parte. ¿Sí? En el libro de los Corintios que escribió el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, la iglesia en Corintios, ¿sí? En el capítulo 13 encontramos algo que nos dice referente a esto. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. O sea, al menos que estéis reprobados, dice el Señor. En su palabra, está escribiendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, pero dice, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Si estáis en la fe de Cristo, por supuesto, ¿sí? Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? O sea, conózcanse. Conózcanse a ustedes mismos si Jesucristo, nuestro Señor, está en nosotros, si está en su corazón, si está en su vida. Cuando usted le pide algo a Dios, cuando usted habla con Cristo, cuando usted le ruega al Señor que lo ayude en algo, tiene que sentir la certeza, la fe, la seguridad de que Cristo está con usted, de que Él lo está escuchando, de que Él lo acompaña a donde quiera que usted vaya, ¿sí? Porque Él es un Dios omnipresente, está con usted en todas partes, debemos de creerlo. Él llena todas las cosas, Él está en todo, porque es un Dios omnipresente. También es un Dios eterno. No hay otro Dios fuera de ello, de nuestro Dios. No hay otro Dios. Él no tiene principio ni fin. ¿Sí? Él es Dios. Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él, no alguien a Él, no, porque por eso es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido. Él siempre ha existido. Por eso en el Evangelio según San Juan, el versículo 1 del capítulo 1, dice de la siguiente manera, y lo quiero llevar para que usted lo lea, porque es necesario que nosotros leamos a veces la Escritura. A veces pasamos por ella y pasamos por alto las cosas que dice las Sagradas Escrituras. Dice, en el principio era el verbo. Mire qué interesante. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿ya para qué le buscamos? ¿Sí? En el principio de la creación era el verbo, ahí estaba Dios presente. ¿Sí? Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué interesante, en serio, cuando nosotros miramos estas cosas y podemos examinarlas y pensar, ¿cómo es nuestro Dios? Bueno, nunca llegaremos a conocerle tan íntimamente posiblemente. Puede ser que algunas personas como Moisés, que estuvieron tan cerca de él, o muchos otros de los profetas, de los santos hombres de Dios en la antigüedad, cómo se acercaron a Dios y tuvieron una relación como David, porque David dice que era la Biblia, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mire qué interesante, ¿sí? Entonces la omnipresencia de nuestro Dios, el Dios eterno estaba con ellos, allí, ¿sí? Allí estaba el Señor con ellos siempre. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Privilegios que tenemos de conocer a Dios, de conocer cómo es nuestro Dios, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios inmutable. Mire, inmutable, ¿sí? Que no cambia. Eso quiere decir inmutable, un Dios que no cambia, siempre es el mismo. Lo que Dios ha dicho, eso es. Sí, lo que Dios va a hacer, eso va a ser. Lo que Dios ha establecido, eso va a ser. Él no cambia. Nosotros los hombres cambiamos. Hoy somos alegres, mañana estamos serios, hoy estamos contentos, mañana estamos enojados, hoy hacemos una cosa o decimos una cosa y hacemos otra. Cambiamos.
Cambiamos constantemente. Todos los seres humanos así somos, estamos cambiando. Dios no cambia, Él es inmutable. Y esto es algo importante que nosotros debemos conocer, a un Dios inmutable en nuestras vidas, al que nos amó y al que nos salvó y el que nos ha llamado a una vida eterna con Él. ¿Quiere usted estar en la vida eterna con Dios? Bueno, conózcalo mejor, escudriñando su escritura. Mire, en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, es inmutable. Subraye ese versículo, téngalo en su memoria si es posible. Muchas personas se lo saben de memoria, aunque no saben la cita, pero se lo saben de memoria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces haga suyo estos pasajes que son importantísimos. Están los que hacen referencia a su obra divina, ¿sí? Porque hay muchos pasajes con respecto a ello que nos llevan a conocerle más y más al Señor. Y por ejemplo, en San Juan capítulo 1, donde estuvimos hace rato, ahorita regresamos, en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, todo lo que existe. No podemos ni pensar que, y si pensamos, no vamos a terminar, porque todo lo que existe, todo lo que vemos, fueron hechas por Él y para Él. Qué interesante, ¿sí? Todas las cosas, dice, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Importantísimo, todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios inmutable, que está en lo que hace referencia a todo lo que nosotros mencionemos, sobre todo en su obra divina. Él hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Él creó lo visible y lo invisible, y a veces nosotros no entendemos eso. Miren, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, ahí habla de esto. Colosenses 1, 16 dice de la siguiente manera. Estoy usando mi Biblia porque debemos de comprobarlo con las Sagradas Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1, 16 dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Mire qué interesante. Mire qué interesante, en serio. Ese es el Dios que yo quiero que usted conozca, el Dios que nos ama, el Dios que quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Jesucristo el Señor, Hijo de nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Al Padre, dice la Biblia, nadie lo ha visto jamás. Ahora nosotros tenemos que entender la Trinidad de nuestro Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre nadie lo ha visto. Jesucristo vino y se manifestó. Estuvo en la tierra como hombre. Se hizo igual a nosotros, ¿sí? Y ascendió a los cielos después de su resurrección con un cuerpo ya glorificado, y se sentó a la diestra del Padre. Y él mismo dijo antes de partir: es necesario que yo me vaya, y enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros. Y el Espíritu de Dios está en todos nosotros. Ese es otro estudio que podemos mirar más adelante, cómo el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces el Espíritu Santo nos va revelando su palabra. Si usted no le entiende mucho la palabra, yo lo comprendo. ¿Sabe por qué? Porque yo la leí antes de ser cristiano y no la comprendía. La dejé a un lado. Dejé como un libro cualquiera a un lado. Si usted tiene su Biblia, no la menosprecie, léala, pero antes de leerla, pídale que le revele por el poder del Espíritu Santo su palabra, y Dios le va a hablar a su vida. Hay poder en ello, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, la tercera parte de la Trinidad, es lo que nosotros miramos en toda la deidad de Cristo. Es importantísimo que todos veamos eso. Él creó, como dije en este versículo, lo visible e invisible. Lo que nosotros no vemos es porque no lo debemos de ver, si Él no nos lo permite, pero lo que vemos, ahí está. Bien,
sostiene todas las cosas con el poder de su palabra nada más. Él sostiene todas las cosas con el poder. Tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Se acuerda que él resucitó a Lázaro? Su amigo Lázaro lo resucitó él. Bueno, no nomás resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, resucitó a un joven que ya llevaban a enterrar. Esto está en los evangelios para que nosotros lo leamos y lo escudriñemos. Dio vida a los que ya estaban muertos. Dio vida a los que ya estaban muertos. Y esto es importante, que nosotros a veces miremos estos pasajes en la Biblia, leamos y creamos lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, en San Juan 11, 43 y 44. Nomás le voy a leer estos dos versículos aquí, que dice de la siguiente manera: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desatadle, dejadle, ya es libre. Ahora, viendo el poder de Jesús, escuché una vez a un pastor que dijo: cuando ya está uno muerto en Cristo Jesús, ¿para qué querer regresar aquí? ¿Para qué? Si ya estabas disfrutando de lo eterno. Pero Jesús quiso hacer este milagro porque él amaba a Lázaro, era su amigo. Y sus hermanas estaban allí llorando y casi reclamándole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús les dio una lección inclusive a ellas, diciéndoles: yo soy la resurrección y la vida. Y Él es la resurrección. Un día vamos a resucitar si estamos muertos. Por eso no tenemos que tenerle miedo a la muerte, sino todo lo contrario. Debemos de creer fielmente que si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero debemos de vivirlo así como dice el apóstol Pablo. No tenerle miedo a la muerte. La muerte es simplemente un vehículo que nos va a transportar a la presencia de Dios, que nos va a transportar a estar con Él. Mire qué hermosa es la deidad de Cristo. Cristo tiene el poder sobre todo esto. Él dio vida a los muertos. Solo basta creerlo. Nos dará vida a nosotros en la resurrección. En la primera resurrección, porque habrá dos resurrecciones, dice el libro de Apocalipsis. La segunda resurrección nosotros no tendremos parte. Sí, pero la primera resurrección será de todos aquellos que han muerto en Cristo, de todos amados aquellos hermanos que han partido, que se nos han adelantado. Yo conocí bastantes que ya han partido por mi edad, sí, y doy gracias a Dios porque yo sé que algún día los volveré a ver. Algún día volveré a ver a mis hermanos. A Él también se le atribuye el haber perdonado pecados, como yo lo leía al principio. A Jesús se le atribuye perdonar pecados. Sí, Él perdonó pecados, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos que por la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz, nosotros tenemos perdón de pecados, porque Él derramó su sangre hasta su última gota en la cruz para, con su sangre, limpiarnos de todo pecado. Solo basta nosotros creer que Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre o la mujer en este mundo que no sea pecado? La Biblia dice que hasta saber hacer lo bueno y no hacerlo no es pecado. Entonces todo es pecado. Tristemente todo está contaminado por el pecado. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron de la gracia de Dios, todo es pecado. Todos estamos bajo el pecado. Estamos en este mundo, en su soberanía. Dios permitió que naciésemos, ¿sí? Bienaventurado, dice la Biblia, aquellos que no vieron ni la luz, o sea, que no nacieron, o sea, que nacieron, pero nacieron muertos. Entonces, nosotros que Dios nos dio vida y ahora disfrutamos esta vida y disfrutamos nuestra familia, y disfrutamos nuestros seres queridos, y vamos y venimos y compramos y vendemos y hacemos todo lo que queremos, disfrutamos la vida. Entonces, como disfrutamos la vida, debemos de conocer al que nos dio la vida y pedirle perdón por lo que no hemos hecho correctamente. Es muy importante. Mire, el tiempo se nos ha agotado. Uh, la deidad de Cristo es bastante amplia. Quizá pueda dar otra parte la próxima semana. Más bien voy a dar otra parte para concluirla. Pero yo quiero que usted, antes de que yo cierre, usted piense en este Señor maravilloso, Jesucristo.
nuestro amado y bendito Salvador, el Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, que vino, nació entre nosotros, creció entre nosotros, sí, dice la Biblia, y vimos su gloria, dice, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo vemos nosotros su gloria? A través de su palabra y a través de la relación que tenemos con Él y con su iglesia. Aquel que me escucha, si no tiene una iglesia donde usted le enseñe la palabra de Dios, búsquela. Busque una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios. No busque una religión donde le enseñen cosas falsas. Busque una iglesia donde le enseñen la bendita palabra de Dios para que usted conozca y tenga una relación con su Creador. Eso es lo más importante. Y conozca a aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y con su muerte nos ha dado vida si creemos fielmente en Él. La semana que entra miraremos un poquito más sobre esto. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo que ponen para estar escuchando este estudio de la deidad de Cristo. Miraremos la parte 3 la próxima semana. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esto que hemos oído. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que ha estado oyendo y mirando este video o por este medio, Señor, y aquellos que lo van a ver más adelante, bendícelos también, Señor, que puedan crecer y entender cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en nuestras vidas. Bendice, Señor, a los que no han hecho una decisión por Cristo, que la hagan, si es posible, esta noche, ahí en el lecho de su cama, y puedan, Señor, entregar su vida, su corazón a Cristo. Padre, que tu Espíritu Santo los guíe todo bien. Por Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo virtual, muchas bendiciones y cuídense mucho en estos tiempos difíciles de pandemia. Una vez más, les saluda a su amigo y pastor Guillermo Reyes. Que Dios les bendiga.